La palabra del Señor dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Incline su rostro y oremos. Señor, gracias te doy, gracias te damos, Señor, hoy por tu palabra y por tu presencia con nosotros, y porque tú obras, Señor, entre nosotros, y al adorarte, Señor, tú trabajas en nuestras vidas, y al buscarte, Señor, tú respondes, Señor, nuestras peticiones y te haces presente en nosotros, Señor. Hoy queremos ser expuestos a tu palabra. Habla a nuestro corazón, habla a mi corazón primeramente y al corazón de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque queremos ser una iglesia ungida por ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hace algunos años, en una de las mudanzas que vivimos mi familia y yo, el otro día estábamos contando, si la memoria no me falla, llevamos 6 mudanzas como familia, y llegamos a una casa y necesitábamos una secadora. Entonces, su servidor, como buen padre de familia, me llevé a mi esposa a una tienda donde venden estos aparatos, y le dije: vámonos a comprar la secadora. Y la empleada nos mostró, si la memoria no me falla, nos mostró 3 equipos, 3 secadoras. Claro que si usted es igual que yo estaba buscando la mejor, o sea, la más barata. Entonces elegimos finalmente una. Le pregunté a la empleada, se los prometo que le pregunté: ¿funciona con gas natural? Porque en la casa había una conexión de gas natural. Y ella juró que sí. Pagamos el flete, la llevaron a la casa. Para cuando la llevaron a la casa, mi suegro ya estaba listo para ayudarme a instalar nuestra nueva secadora. Por alguna razón, el día que llevaron la secadora para instalarla, yo no estaba nada más mi suegro llegó desde antes, y cuando yo llegué, él ya tenía la secadora fuera de su casa y estaba viéndola por todas partes. Ya tenía él listas sus mangueras de gas, sus llaves, su teflón, todo lo necesario, el ducto para la ventilación y demás. Y por más que le dimos vueltas a la bendita secadora, no tenía tomas de gas. Hasta que nos dimos cuenta que era eléctrica. Y yo tenía 2 opciones: ser un héroe instalando la secadora para mi esposa, o regresarla y a ver cuándo nos traía una secadora nueva. Y por supuesto, fui un héroe y la instalamos. Pero tengo un punto al compartirle esto: de nada sirve un gran aparato si no se conecta a la fuente de energía correcta. Así, por más bonito que sea el candil que compró usted ese día para colocarlo en su casa, en la sala de su casa, si no hay electricidad no funciona. Por más bonito que sea el Mercedes que finalmente pudo adquirir, lujosísimo, con todo su equipo y su pintura impecable, y no tiene gasolina, no funciona. De nada sirve un asador sin carbón, ni un Pastor Hugo sin café. No funcionan. Pero lejos de la broma del café del Pastor Hugo, hay una verdad de fondo que sí tiene que ver con nosotros, con la iglesia. Una iglesia, le decía yo hace un par de semanas antes del aniversario, una iglesia sin el Espíritu Santo puede tener programas, instalaciones, estrategias, pero jamás va a lograr su propósito. El día de hoy estamos leyendo el Evangelio de Lucas y estamos leyendo justo el inicio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús está iniciando su jornada, Jesús no habla de planes, ni de estructuras,
sino de un elemento crucial en su vida en ese momento, pero también en la vida de usted y mía, que somos la iglesia del Señor. La unción del Espíritu Santo. Y téngame un poquito de paciencia, porque aunque yo he hablado antes de ello, hoy quiero dedicar unos minutitos para hablar de estas palabritas clave que de pronto los cristianos utilizamos. La primera de ellas es esta palabrita unción, porque es una palabra como muy especial para quienes estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa ser ungido y por qué es tan importante para la iglesia el día de hoy? La palabra unción viene de una palabra hebrea que más o menos se pronuncia mashach. Significa literalmente untar con aceite algo, agarrar grasa y ponerla encima de algo. Pero eventualmente esa idea de engrasar, de poner, de embarrar grasa sobre algo, se convirtió en la idea de consagrar o apartar algo para el Señor. Así, de esa palabra mashach viene una palabra que es un poquito más usual para usted y para mí, que es Mesías. Estoy seguro que usted la ha escuchado en alguna ocasión, la palabra Mesías, ¿verdad que sí? Mesías significa justamente ungido. Y eventualmente el significado de la palabra fue consagrado o apartado. Mesías en griego se pronuncia krio, y es de donde viene la palabra que es más común para usted y para mí, Cristo. La hemos escuchado un montón de veces. Bueno, Cristo es justamente eso, ungido. Ungir o derramar aceite sobre una persona era un acto de mucho valor en la vida y la práctica religiosa del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Era un acto simbólico que se utilizaba bien con sacerdotes, con reyes o con profetas, cuando se les consagraba para la función sacerdotal, cuando se convertían en reyes, cuando se les apartaba para el servicio como profetas, se tomaba una redoma, una medida, un recipiente de aceite, e hincada, arrodillada la persona, se derramaba ese aceite sobre la persona. Era un aceite especial, o sea, era aceite de oliva, pero estaba perfumado, estaba especiado, estaba arreglado para que no solo fuera la grasa del aceite, sino que hubiera ahí un perfume olorosísimo, finísimo, muy grato para quienes estuvieran allá alrededor y para que se quedara impregnado en la persona durante mucho tiempo. El aceite era una representación de la presencia y el poder de Dios sobre las personas en que se derramaba, y representaba que estas personas ahora iban a cumplir una función especial en el panorama de Dios y en la construcción y en el trabajo de Dios entre su pueblo. Cuando Jesús se presenta delante de los judíos, en este pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 4, está en Nazaret, está en probablemente la sinagoga donde él haya crecido. Él ha ido a ese lugar infinidad de veces, pero ese día fue un día especial, porque ese día entró él a la sinagoga de Nazaret, pide leer, era algo usual en el ejercicio religioso de los judíos. Él pide leer, se le asigna un rollo, es decir, una parte de la escritura literalmente en un rollo. Y resulta que es Isaías, y Jesús abre el rollo y lee Isaías 61, que es la referencia cruzada del pasaje que vamos a leer en Lucas, y hace una declaración escandalosa para ese momento. Él dice: yo soy el ungido de Dios, lleno del Espíritu, y he venido para cumplir la misión del Padre. Y cuando los sacerdotes, los maestros, los fariseos escuchan estas palabras de Jesús, se escandalizan porque dicen: ¿cómo te atreves tú a decir tal cosa si te conocemos? O sea, eres tú el chiquillo que aquí vivió con nosotros, que lo oímos todo el tiempo, que te dedicas a ser carpintero como tu papá. ¿Cómo vienes tú a decir que tú eres el ungido del Señor? Porque tiene la osadía el Señor Jesús de hacer esta declaración pública. Delante de sus ojos se ha cumplido esta palabra. Y hoy tomamos este pasaje para tratar de responder, hermano, hermana, ¿qué significa ser ungido
¿Y por qué es tan importante para la iglesia experimentar, vivir, tener la unción del Espíritu Santo en nosotros? Porque como iglesia pensamos, entendemos que necesitamos esa experiencia de Dios sobre nosotros. Bueno, empecemos. La primera cosa es la unción, ese acto especial de derramar aceite sobre nosotros, que no es literal, pero es figurativo. La unción es más que un símbolo. Representa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, el aceite derramado sobre las personas era una señal externa. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que ya no es un aceite, un líquido derramado sobre nuestra cabeza. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, estamos hablando que el mismo Espíritu de Dios es derramado sobre nuestras vidas, no físicamente, pero es una bendición que recibimos de manera espiritual en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, permítame leérselo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y estas palabras del apóstol Juan en esta primera carta son muy especiales porque cuando dice la unción, y la unción misma os enseñará todas las cosas, está hablando de la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. O sea, usted y yo, gente de Dios que buscamos al Señor, que nos esforzamos en la santidad, que nos hemos apartado para Él, tenemos una bendición muy especial, y es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Juan lo expresa de esa manera y dice: la unción que ustedes han recibido. Es la manera de Juan de decir: ustedes tienen al Espíritu Santo. Y la maravilla de este pasaje es que no lo declara como si fuese algo a lo que aspiráramos lograr, lo declara como un hecho. Y eso es tan importante para usted y para mí, especialmente para aquellos que hemos como lidiado con estos pensamientos en algún momento de nuestra vida de ¿será que de verdad Dios vive en mí? ¿Será que de verdad el Señor me ha visto? ¿Será que de verdad me puedo acercar a Él? ¿Será que de verdad tengo al Espíritu Santo? Porque algunos nos lo hemos preguntado. Yo, siendo adolescente, recuerdo preguntarme muchas veces eso. Yo veía a la gente de mi iglesia, los más experimentados en la fe, aquellos que nos precedían, ¿verdad?, en el liderazgo, y los veía yo tan piadosos y tan consagrados y oraban de maneras tan elocuentes, y yo me veía a mí mismo y decía: yo no oro como la hermana fulana, ni oro como el pastor Agustín, por cierto se llamaba mi pastor, no oro como él, ni oro como aquel. Bueno, ¿será que yo tengo el Espíritu Santo? Y yo me lo pregunté muchas veces, y probablemente algunos de nosotros nos hemos estado preguntando: ¿de verdad tendré yo el Espíritu Santo? Bueno, amado, amada, Juan dice que sí, que tú y yo hemos recibido esa unción, esa experiencia, ese derramamiento sobre nosotros, y que ello hace que podamos acercarnos con confianza delante de nuestro Dios, y que de hecho esa experiencia de alguna manera da testimonio a nuestro corazón y nos da esa certeza de decir: bueno, a lo mejor no entiendo muy bien, pero tengo esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que tengo al Espíritu Santo. El testimonio de los apóstoles en el libro de los Hechos es que Jesús mismo fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se refieren a Jesús como una manera de confirmar delante de los judíos durante el libro de los Hechos y de afirmar que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y que ellos estaban anunciando el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ellos se refieren en Hechos 10. Verso 37 dice: vosotros sabéis que lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y es una manera en la cual los apóstoles afirman que ellos están anunciando el cumplimiento de la palabra de Dios ahí. Jesús mismo fue ungido. Así, ese concepto, esta idea de unción del Antiguo Testamento, de aceite derramado sobre la cabeza de una persona, se convierte no en un símbolo, sino en una realidad para ti y para mí. Amado, amada, si tú has buscado al Señor, si tú te has entregado a Él, si tú genuinamente buscas cumplir con su palabra y su voluntad, si tú estás buscándole con todo tu corazón, yo te tengo noticias. Tú has recibido la unción del Espíritu Santo. El Señor se ha derramado sobre ti. Y la prueba de ello, amado, es que tú lo estás buscando. Él ha sembrado ese anhelo en tu corazón para buscarle. Claro, hay muchas más evidencias, es un abanico increíble de formas en las cuales se hace presente, se hace evidente el Espíritu Santo, ¿verdad? Entre ellas, un eventual cambio en tu carácter, entre ellas, una manera diferente de percibir y de responder delante de la vida, a veces alguna manifestación en particular, sí, pero todo eso son simples evidencias de lo que ya ha ocurrido en tu corazón. Tú y yo, amado, amada, tenemos al Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo. La unción, entonces, no es solo un símbolo, es la representación del poder del Espíritu Santo en nosotros. La unción nos aparta para una misión divina. Noten lo que dice Lucas 4 en el versículo 18, porque las palabras de Jesús son muy importantes. Y Jesús literalmente en el capítulo 4, versículo 18, dice, me ha ungido, pero ahí tiene una palabra después, me ha ungido para llevar buenas nuevas. Recibir la unción del Espíritu Santo, recibir ese regalo, nunca, escúchelo bien, nunca se ha tratado de prestigio o de estatus. Déjeme explicarle por qué digo esto. Erróneamente, en algunos lugares se ha utilizado la palabra ungido como una especie de título casi que nobiliario, de prestigio reservado para unos cuantos. Probablemente si usted lleva un tiempo en la iglesia se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Y incluso cuando presentan o cuando nos presentan con alguien, ¿verdad? Esta persona a lo mejor lleva un tiempo sirviendo al Señor, a lo mejor es muy elocuente, ¿verdad? Entonces decimos, es que Él es el ungido, es la ungida, es la persona, ¿verdad? Como si fuera un título nobiliario, ¿verdad? Como si fuera algo como muy especial, como si decirle ungido a alguien le colocara en una categoría especial de santidad. E incluso, permítame decir esto, esta palabra ha sido tan mal usada que peligrosamente ha sido el motivo por el cual en algunos lugares ha habido hasta abusos religiosos sobre personas. Porque a Él no lo cuestionas, porque Él es el ungido de Dios, ¿verdad? Y hermano, hermana, nada que ver. O sea, cuando la Escritura habla de unción, nunca tiene que ver con estatus ni con una categoría elevada, siempre tiene que ver con servicio. La iglesia, es decir, todos los creyentes recibimos la unción del Espíritu Santo como una marca que nos aparta, pero nos aparta para el servicio y para la misión. O sea, el hermano o hermana que se para aquí y predica la palabra no es más ungido que ninguno de quienes estamos escuchando la Escritura y la exposición de la palabra. Ninguno. Ni el hermano o la hermana que nos dirigen aquí en adoración es más ungido que alguno de los maestros que están enseñando la palabra o que alguno de los servidores que se encarga de que todo aquí esté en orden, hermano o hermana. Porque todos, usted y yo, hemos recibido la unción. Y es una marca que nos aparta, que nos consagra, que nos reserva para servirle y para cumplir la misión de Dios entre nosotros. La iglesia entonces
no recibe la unción de Dios, no recibe ese derramamiento especial del Espíritu Santo en nuestras vidas para sentirnos fabulosos, para sentirnos la última coca del desierto, para que nos sirvan a nosotros, para que nos reserven los lugares especiales en las reuniones. No, hermano, recibimos la unción de Dios para ser enviados, para servir. El Evangelio de Juan, si lo puede buscar conmigo, si no lo puede leer conmigo en la pantalla, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, es uno de los últimos pasajes que el evangelista Juan nos comparte en su evangelio. El Señor Jesús está en su momento casi de despedida de sus discípulos, y observe lo que les dice, Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Les tiene que decir esto porque se acaban de encontrar con ellos. Ellos están guardaditos en un lugar casi creo que escondidos. Jesús se aparece con ellos, ¿sí? Recién resucitado, o sea, con este cuerpo glorioso, con sus manos horadadas, con el costado todavía ahí abierto. No nos explicamos cómo era posible esto, pero se está presentando delante de ellos. Por supuesto que se asustaron. Jesús les dice: paz a vosotros, y les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y vea lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es muy significativo para mí este pasaje, porque hay un acto simbólico de Jesús, sopla sobre ellos, pero no dice que sus discípulos hayan llorado, temblado, brincado, se hayan caído, hayan hablado en algún otro idioma, haya descendido fuego o lluvia o granada. No pasó nada. Simplemente Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el aliento, el Espíritu Santo. Pero está rodeado de una idea, hermano: los envió. Iglesia, nosotros recibimos al Espíritu Santo. O sea, sí, permítame decirlo y ordenar mis ideas para que quede claro. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios en las cuales el Espíritu Santo viene y toca nuestras vidas y sentimos muy bonito. ¿A alguien le ha pasado? Discúlpeme que no es como que la mejor manera de expresarlo, sentir muy bonito, ¿verdad? Pero déjeme de alguna manera un poquito más clara. Algunos nos conmovemos. Algunos de nosotros lloramos. Yo he estado en reuniones aquí mismo o en algún otro lugar en el cual, no sé, yo siento que Dios está en ese lugar y yo no puedo estar de pie. Yo necesito o postrarme o tirarme en el piso. A veces nos reímos, a veces nuestro corazón se llena de alegría. Sí, yo he estado en reuniones y a mí mismo me ha pasado en el que de repente yo he empezado a temblar cuando Dios está ahí presente. Yo he estado en reuniones en las cuales yo sé que Dios está ahí y veo gente que empieza a experimentar cosas, ¿sí? O sea, es decir, yo lo he vivido en carne propia, y mire que yo soy muy crítico y analítico de ese tipo de experiencias, pero a mí me han pasado y he compartido con gente que ha experimentado todo eso. Pero nunca la llenura del Espíritu Santo se ha tratado solamente de sentir bonito. Siempre, cuando la Escritura habla de recibir el Espíritu Santo, siempre el contexto es que vayamos y hagamos algo. Siempre se trata de ser enviados. Es decir, qué padre que tenemos esas experiencias tan gloriosas en las cuales Dios nos llena de gozo, en las cuales experimentamos así poderosamente que la gracia de Dios está ahí con nosotros. Qué bendición, las necesitamos. Yo anhelo eso. Me gusta estar en una reunión donde veo a Dios ahí, o donde percibo que Dios está ahí. Muchas veces me ha pasado mientras adoramos al Señor que tengo la mano levantada, estoy adorando al Señor y empiezo a llorar porque Dios me conmueve. Es maravilloso. Pero todo eso siempre tiene que ver con un envío de Dios. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y no son palabras de Jesús a sus discípulos ese día por allá en el Medio Oriente. Son palabras del Señor para nosotros. Yo los envío, reciban el Espíritu Santo. Esta semana
Me llenó de alegría escuchar esta semana que una de nuestras células cambió su dinámica de reunión y en vez de tener su reunión adentro de la casa, decidieron salir y compartir y evangelizar e invitar a sus vecinos para que asistieran a su célula. ¡Wow! Me enteré circunstancialmente, es decir, no fue de otra manera, pero cómo me emocionó escuchar que hicieron eso. Porque justamente de eso se trata, hermano. De que lo que hemos recibido de Dios, lo que tenemos de parte del Señor, vayamos y lo compartamos con otros. Porque la unción de Dios no se recibe para guardarla, sino para gastarla en la misión que Dios nos ha dado. ¿Usted ha recibido algo del Espíritu Santo alguna vez? Estoy seguro que sí, aunque no haya dicho amén. ¿Usted ha recibido algo de Dios? Sí. Bueno, no se lo dio el Señor para que lo agarrara como aquel viejo y metiera el talento en una bolsita y cavara y lo escondiera y dijera, aquí lo voy a tener guardadito para que cuando el Señor venga yo lo voy a sacar y le voy a decir, mira Señor, yo tenía tu unción aquí guardada, pero aquí la tenía. No, amado. Recibimos la unción para gastarla y gastarnos nosotros mismos en la misión. La unción trae transformación real, no solo actividad religiosa. Mire, Lucas 61, versos 1 y 2, que fue el pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 61, 1 y 2 y Lucas 4, 18, marcan una pauta de efectos que ocurren cuando una persona recibe la unción de Dios. Déjeme explicarlo con un poquito más de calma. El Señor Jesús dijo al leer Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego agrega un que genera una lista de cosas. Dice, para llevar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que se proclame en todas partes que llegó el año del favor de Dios. Porque si Dios nos unge, esas cosas ocurren. Si verdaderamente tenemos la unción del Señor en nuestras vidas, esas cosas, esa lista de cosas, que depende de la versión se van a enunciar diferente entre una y otra, deben empezar a ocurrir alrededor de nuestras vidas. Si Dios está en nosotros, cosas suceden en nosotros. Si Dios nos ha ungido, cosas ocurren alrededor de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice, porque el Señor es el Espíritu, y usted sabe esta parte, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, permítame decirlo así, la unción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia no es elocuencia, no son programas, porque ni la elocuencia ni los programas transforman, hermano. Es el Espíritu el que transforma cuando nos unge. Hace unos días tuve una conversación con uno de nuestros muchachos y él genuinamente me preguntaba, porque sí supo que tuvieron una pijamada hace unos días los muchachos. Sí, que se la pasaron bomba y que pintaron unas gorras y estuvieron aquí, escucharon la palabra y tuvieron un tiempo padrísimo, bueno, medio tiempo padrísimo allá afuera y medio tiempo padrísimo aquí adentro porque nos llovió. Tenían planeada una fogata y en eso se nos vino un aguacero. Pero bueno, este muchacho se acercó conmigo y me dijo, pastor, vinieron un montón ese día. Y sí, eran 1 kilo y 2 costales. Eran muchos chiquillos aquí reunidos, entre jóvenes y adolescentes. Y me dijo él, esos son los que deberían estar en la liga y en la iglesia, pastor. Y me soltó una pregunta que está ruda para que el pastor la responda. ¿Por qué no vienen? A ver, yo le pregunto a usted, para que me ayude a responderla, ¿verdad? Porque entre los muchachos podemos juntar ¿cuántos? Como unos 30 fácil, ¿no? Y entonces de repente hay días muy buenos, ayer fue un día muy bueno, la liga estuvo muy bonita, pero hay días muy flojones que vienen 10 chiquillos nada más. Y entonces él me preguntaba, ¿por qué no vienen, pastor? Y genuinamente me preguntaba, ¿qué estrategia,
¿Qué campaña, qué método, pastor, necesitamos seguir para que esos 30, 32, 33 jóvenes adolescentes que vinieron a la pijamada vengan siempre a la liga? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Porque ocurre también en nuestra iglesia. Acabamos de revisar el censo de nuestra iglesia. La lista, a lo mejor usted no sabe, pero usted está en una lista donde tenemos mucha de su información, porque a lo largo del tiempo hemos recabado y se le hemos preguntado. Y tenemos una lista como de 220 y tantas personas asociadas aquí a la congregación. Y entonces alguien dice, ¿y por qué no vienen todos? ¿Por qué no están siempre? Y yo le decía justo lo que el pastor Francisco acaba de decir en voz alta. Le decía, hijo, es que no es marketing, no es estrategia, es que nuestra oración, lo que debemos hacer, nuestro clamor debe ser que Dios esté, para que Él sea el que despierte esa sed por estar también. La unción no es adorno al culto. La reunión, nuestra reunión dominical, nuestra reunión de jóvenes, nuestra reunión de célula puede estar muy bonita, muy adornada, estar muy precisa, muy en tiempo, pero si el Espíritu Santo no está, no pasan cosas. La unción transforma vidas. Y amado, amada, necesitamos esa unción, esa presencia, ese derramamiento especial del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que lo que sea que hacemos en la iglesia y en nuestros hogares, porque yo estoy seguro que eso también ocurre a veces en nuestras células, ¿no es cierto? Hay días que son padrísimos, que Dios se mueve, que estamos llenos de gozo, que nos comemos los tacos felices, y hay días tan desangelados, ¿verdad que sí? Hay días que decimos, ay por Dios, que ya den las 9 de la noche para irnos de aquí porque ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque no sé, porque infinidad de cosas pueden ocurrir. A lo mejor el anfitrión anda enojado o el líder no le dieron de cenar en su casa, no sé. Pero no es testimonio. Todos los líderes de célula de nuestra iglesia se preparan muy bien. Yo estoy en sus células y los veo. Pero ¿qué marca la diferencia entre un día y otro? Pues nuestra disposición a que el Espíritu Santo esté ahí y se mueva con libertad. Que la unción venga y transforme nuestras vidas. Entonces, amado, la unción de Dios es más que actividad religiosa. La unción en la iglesia nos convierte en el testimonio de Cristo. De hecho, le tengo noticias. ¿Cómo nos dicen ustedes y a mí? Cristianos, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿y tú qué onda? ¿Tú qué eres? No, pues le voy a los Tigres y soy cristiano. Bueno, le cuento, cristiano significa que usted es un pequeño Cristo. Cuando Hechos capítulo 11 versículo 26 menciona por primera vez esa palabra, se está refiriendo a estos son aquellos que son discípulos, son pequeños Cristos. Antioquía fue la primera ciudad en la cual a los cristianos se les llamó así, cristianos. Y se les llamó así porque la gente distinguió que todas esas personitas estaban haciendo un escándalo porque estaban haciendo lo que Cristo hacía. Si Cristo es el ungido, entonces la iglesia debe reflejar esa unción, ese poder y esa misión también. Un cristiano sin unción es una contradicción. ¿Usted es cristiano? Sí, pues necesita la unción del Espíritu Santo en su vida. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él declara, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa misma unción es necesaria en nuestras vidas. Y no son suficientes las estrategias, aunque está bien tener estrategias. No son suficientes programas, aunque está bien tener programas. De hecho, muy probablemente hoy y durante las siguientes semanas estemos compartiendo con ustedes, iglesia, un poquito de la vida de nuestra congregación.
Pero más que todo eso, hermano, hermana, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia sin unción es un museo de reliquias antiguas. ¿Sabe? Permítame decir esto con mucho respeto, pero cuando vivimos tanto del pasado, es que hacíamos, es que teníamos, es que fuimos, es que eso es una iglesia de reliquia. Pero sabe, cuando el Espíritu Santo está obrando, no hay ni tiempo de voltear para atrás para ver qué hacíamos antes. Estamos siempre, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a completar esta labor y este trabajo? ¿Verdad? La iglesia con unción se convierte en un movimiento imparable. Me gustaron, la semana pasada nuestras hermanas compartieron una foto de lo que hicieron cuando fueron y compartieron al hospital materno, ¿verdad? Fueron al materno infantil. Oiga, es que cuando dejamos que el Espíritu Santo nos use, Él hace cosas. La semana pasada, mientras Paco nos estaba dirigiendo en la adoración, él dijo algo así, dijo: Dios está haciendo cosas entre nosotros. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Esa que es más que un símbolo, que es el poder del Espíritu de Dios derramado sobre nosotros. Esa unción que nos aparta, que nos capacita, que nos reserva para cumplir la misión de Dios. Esa que nos transforma genuinamente, que hace que no solo sea actividad de actividad, que sea genuina transformación en nuestras vidas. Esa que nos convierte en el testimonio real de Cristo en el mundo. La necesitamos, hermano. Hubo un predicador, usted probablemente ha oído de él o ha escuchado nombrar su nombre, Charles Spurgeon. Y él dijo: si tuviéramos al Espíritu sellando nuestro ministerio con poder, el talento significaría muy poco. Dice: los hombres podrían ser pobres y sin educación, sus palabras podrían ser torpes y sin gramática, pero si el poder del Espíritu los acompaña, el evangelista más humilde sería más exitoso que el mayor erudito de los teólogos y el más elocuente de los predicadores. Oiga, es que de pronto y pensamos: es que yo no hablo como él, yo no canto como ella, yo no me expreso como aquel, yo no tengo la preparación que tiene aquel, yo no puedo ser usado por Dios. Amado, usted tiene algo mucho más valioso que 4 años metidos en un edificio estudiando teología. Tiene usted algo mucho más valioso que toda una biblioteca que maneje usted bien de recursos bíblicos y teológicos. Usted tiene mucho más con usted que cualquier talento especial que le permita cantar como los profesionales. Usted tiene al alcance la unción del Espíritu Santo. Y con ello, amado, agárrense, porque no hace falta elocuencia, no hace falta nada de eso para que Dios pueda moverse en su vida y a través de su vida. Pero yo quiero concluir el día de hoy, hermano, hermana. Necesitamos al Espíritu Santo. Y hoy quiero pedirle que pidamos por la unción del Espíritu Santo. Pero quiero pedírselo especialmente a todos, pero especialmente a quienes sirven. Hermano, hermana, si tú participas activamente de alguna manera en alguna de las cosas que hace nuestra iglesia, hoy es el día que necesitamos juntos clamar para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. O sea, aquí hay gente que evangeliza en la cárcel, aquí hay gente que va al hospital, aquí hay evangelistas que están en el equipo de Pan de Vida en la ciudad, aquí hay músicos en el grupo Alabanza, aquí hay maestros, aquí hay un montón de gente involucrada de alguna manera, aquí hay líderes de célula, anfitriones de célula, hay gente que está sirviendo al Señor. Especialmente tú, mi hermano, mi hermana, necesitamos al Espíritu Santo, porque todo eso que hacemos se convierte en una carga si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Y déjeme decirlo, insistir en esto: más de alguno de nosotros nos hemos sentido ya cargados porque estamos sirviendo al Señor sin la unción. Miren, en esta temporada del año
yo empiezo a preguntarle a los líderes y a los que participan en el ministerio: ¿ya quieres seguir el siguiente año? Y año tras año, desde hace muchos años que yo lo hago, muchas veces me responden: estoy cansado, pastor, ya no quiero. Y a veces es genuino, y a veces yo entiendo que en ocasiones es cierto. Pero en más de una ocasión yo he preguntado y indago: ¿y no será que necesitas la unción del Espíritu Santo que te refresque, que te fortalezca? ¿No será, hermano, hermana, que necesitamos esa unción para que nuestras vidas tomen un segundo aire, o un tercero, o un cuarto, o un quinto, o los que sean necesarios, y le sirvamos con gozo? Necesitamos el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que rompe el orgullo, que sana relaciones unos con otros, que restaura corazones, que trae sanidades y milagros, sanidades físicas. Yo necesito a Dios obrando en mi cuerpo para traer sanidad en algunas cosas. A lo mejor usted también. Pero también que sana nuestra alma, que sana nuestro corazón. Y le estoy diciendo todo esto, hermano, para que no se quede paradito con su rostro inclinado nada más al orar, sino que usted participe activamente este día clamando al Señor, porque el Espíritu Santo se ha derramado entre nosotros. Y no me malentienda, no estoy mal valorando quienes oramos elocuentemente y genuinamente con nuestro rostro inclinado de pie. Lo que estoy diciéndole, hermano, hermana, es que probablemente necesitamos hacer un poquito más al orar al Señor hoy y pedirle al Señor que su Espíritu Santo sea derramado en nosotros. A lo mejor hoy es un buen día para reunirnos aquí en el altar, o que usted se ponga de rodillas en su lugar y genuinamente ore sin que alguien le dirija, y le diga al Espíritu Santo: lléname, Señor. ¿Qué le parece si lo hacemos? Si quiere, póngase de pie. Pero si desea, véngase aquí al frente y oremos juntos al Señor. Y mire, no tengo plan de que alguien se acerque con usted e imponga manos. No es el tema el día de hoy. Hoy es un día de buscar al Señor y de clamar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, tú nos conoces. Conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón. ¿Qué hay oculto a tus ojos? Nada, Señor. Pero hoy, Señor, genuinamente venimos delante de ti, porque necesitamos tu unción en nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, la unción de tu Espíritu, Señor, derramada sobre nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Dios, que tú seas derramado en nuestras vidas, Señor, por tantas razones, Señor. Porque hay una decisión delante de nuestra familia, porque hay una situación, Señor, de estrés o de incomodidad, Señor, porque hay alguna enfermedad, porque hay algún diagnóstico difícil, Señor, porque hay algún dolor que necesita tu consuelo. Por un montón de razones, Señor, hoy necesitamos de tu Espíritu Santo derramado sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Conoces cuánto te amamos. Y sabes, Señor, que como iglesia necesitamos, Señor, que tú seas derramado en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Adoremos, iglesia, juntos al Señor. Elevemos nuestro corazón delante de nuestro Dios. Elevemos nuestros rostros, si lo podemos hacer, y nuestra voz, y digamos: de Espíritu Santo, derrámate, Señor, sobre nosotros. Derrámate, Señor. Derrámate, Señor, sobre nosotros.